bienvenidos al convento de la Merced, a esta sede del Museo de Ciudad Real. Gracias por acompañarnos en un día tan caluroso, ¿no? Seguramente muchas otras actividades culturales que ustedes han elegido venir a pasar esta tarde aquí con nosotros para escuchar al profesor Manuel Santonja, con lo cual, pues mi agradecimiento, y estoy convencido que no nos va a defraudar, porque Manolo, aparte de ser un investigador de referencia, paleolitista de los señeros desde los años 70 del siglo pasado hasta la actualidad, ocupando grandes cargos que ahora intentaré resumir porque si no consumiría yo toda la hora. El profesor Manuel Santonja además es una excepcional persona y yo quiero agradecer desde aquí siempre cómo se ha comportado con el museo a la hora de seleccionar piezas, de asesorarnos, de facilitarnos también sus amplios conocimientos, porque él empezó además en esta tierra su labor investigadora y en esta se ha jubilado, con lo cual ha cerrado el ciclo con la provincia de Ciudad Real. No sé si hoy nos hablará de esos primeros trabajos, pero el profesor Manuel Santonja vino aquí en los años 70, porque me lo ha contado así, muchas de las horas que ha pasado en los almacenes del museo, y ordenando piezas para nosotros también, y bueno, como digo, arrojando luz sobre determinados periodos de la historia que hoy en día en esta tierra no tiene muchos investigadores, no es como en décadas atrás, que sí que había equipos de investigación dedicados al paleolítico. Ahora no hay una línea de investigación en la facultad relacionada con este campo, y sin embargo el profesor Santonja con su equipo sí que han echado raíces aquí. Y como digo, él vino aquí en los años 70 a hacer el servicio militar y con su permiso los pasaba los fines de semana saliendo al campo, durmiendo en el campo, buscando yacimientos paleolíticos para su tesis doctoral. Y gran parte del conocimiento que tenemos, sistemático, de esos años, junto con los trabajos que también hicieron Ciudad, Alfonso Caballero, que también estuvo integrado por aquí en estos equipos, los primeros directores que tuvimos en Ciudad Real, y demás, pues son los que investigaron y publicaron y ordenaron la secuencia del paleolítico inferior, sobre todo, pero también medio en la provincia. Y ahora, como digo, cierra el círculo porque desde hace unos años, 2017 o 2018, se hizo cargo de un proyecto de investigación, de las ayudas a la investigación que da la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, y ya desde su cargo en el Centro de Evolución Humana de Burgos, donde ha estado desempeñando su carrera profesional la última década, pues se hizo cargo, como digo, de las excavaciones en el Sotillo, en Maragón, y luego también en la zona de Porzuna, buscando nuevos yacimientos. Y bueno, hasta tal punto es interesante las excavaciones del Sotillo, que es el primer yacimiento con varios niveles estratigráficos, único en Europa, ¿no? El paleolítico inferior, el paleolítico medio, con cronologías que se remontan casi a 350.000, y eso ha facilitado el título de la exposición que hemos dado a Témpora, un legado de 350.000 años, porque es la fecha con dataciones absolutas más antiguas que ha alojado la arqueología en la provincia de Ciudad Real, y se debe también a los trabajos de profesor Manuel Santonja. Pero bueno, eso nos hablará a continuación. Pero sí que para que se hagan una idea de quién nos viene a la conferencia hoy, Manolo ha dirigido infinidad de excavaciones de referencia estudiadas en universidades españolas en todo el ámbito peninsular. Nos cabe con él en el año 92-93 en Soria, en Ambrona, también un cementerio de elefantes, una zona pantanosa, y fue la segunda excavación que fue allí como estudiante, y la verdad que como maestro pues no tenía precio. Pero aparte de eso ha excavado yacimientos proyectos de referencia también en la región, en la zona de Toledo, pero también ha dirigido excavaciones en Uruguay, un yacimiento que les sonó a todos ustedes de referencia en la zona de Tanzania, relacionado con la evolución humana. Ha sido director de muchos museos, pero ha sido el de Lérida, el de Valencia y el de Salamanca, donde también sabe lo que es dar ese tratamiento didáctico, pedagógico y comunicar los resultados de las excavaciones a la sociedad. Y en esa línea es la que yo les decía al principio de mi intervención que quería agradecerle para arrojar algo de luz y permitirnos que esta exposición sea didáctica y que de los ámbitos del paleolítico inferior y paleolítico medio sea gracias a su participación.
Y luego, bueno, pues es autor de 8 monografías relacionadas con la arqueología del Paleolítico, ha escrito más de 200 artículos en revistas especializadas referenciadas, ha sido profesor de la Universidad Complutense, ha formado parte también del equipo del Museo Arqueológico Nacional y del Museo Arqueológico Regional de Madrid, y bueno, ha organizado congresos, conferencias, y como digo, en su última época en el Centro de la Evolución Humana de Burgos, desde donde, bueno, vinculado a CSIC, pues ha liderado también muchos proyectos, algunos han sido bastante mediáticos y que ustedes bien conocen. Y por mi parte, nada más, volver a reiterar tu presencia aquí y todo lo que nos has aportado en este tiempo. Buenas tardes. Bueno, lo primero agradecer la invitación a contarles a ustedes cosas del Paleolítico y agradecer las palabras de Ignacio, tan amables, un poquitín exageradas. Me da la impresión de que no he hecho tantas cosas como él ha dicho, pero lo que sí es verdad es que empecé a trabajar aquí cuando tenía 20 años en el Paleolítico de Ciudad Real, haciendo el servicio militar en Ciudad Real, cuando había un cuartel todavía, que ya no existe, ¿verdad? Y bueno, fueron mis primeros pasos en el Paleolítico. Me he jubilado hace un mes y estoy dando también los últimos, o de los últimos, en Ciudad Real, así que mi vinculación con Ciudad Real es muy fuerte. Voy a intentar, esto del Paleolítico, soy perfectamente consciente de que es un poco complicado de explicar y de entender, porque estamos llenos de tecnicismos que a veces son difíciles de comunicar. Voy a intentar ser lo más sencillo posible y que ustedes me entiendan, pero desde luego les digo ya desde el principio que si en algún momento quieren alguna aclaración, no se esperen al final, levantan la mano y me dicen lo que les parezca. Para comprender bien los yacimientos de esta provincia, los importantes yacimientos de los que les voy a hablar, que hemos excavado, creo que es importantísimo empezar por tener una noción general de en qué contexto se sitúan, tener una idea general acerca de la cronología de este Paleolítico inferior, que me voy a referir a él como achelense, es lo que llamamos el tecnocomplejo achelense. Pues vamos a hablar de ese tecnocomplejo, de cómo surge, de dónde surge, cómo llega hasta aquí y qué es lo que podemos encontrar en estos yacimientos. Incluso vamos a hablar también un poco, vamos a reflexionar o intentarlo sobre el concepto de yacimiento aplicado a estas épocas tan antiguas, porque todos ustedes la idea que tienen de yacimiento es la idea de yacimiento de las épocas recientes, es decir, un sitio donde vivía un grupo humano y desarrollaban sus actividades. Pero claro, en estas épocas de las que estamos hablando eran grupos itinerantes que lo que realizaban eran actividades más o menos prolongadas, en general muy cortas, en un sitio concreto, pero nada parecido a una ocupación estable de ningún punto. Y luego las cronologías. Bueno, aquí tienen, vamos a hablar de esas ideas generales, luego les contaré alguna cosa relacionada con el desarrollo de la investigación del Paleolítico en Ciudad Real y finalmente pues entraremos un poco en las características del Sotillo y de otros yacimientos del término municipal de Morzuna. Les decía que la cronología es uno de los aspectos fundamentales, pero claro, las cronologías, cuando hablamos de Paleolítico y decimos, por ejemplo, que dos yacimientos son contemporáneos, a lo mejor son contemporáneos y hay 50.000 años de diferencia entre el uno y el otro, porque los métodos de datación que tenemos a veces son muy precisos, y esos muy precisos quiere decir que tienen un error del orden de 5 o 10.000 años. No podemos aproximarnos más. Así que también las
las hipótesis generales, las reconstrucciones generales que hacemos, las interpretaciones generales, pues hay que tener en presente esa relatividad de las cronologías. No es como cuando hablamos de los iberos o del Neolítico, que cuando decimos que los yacimientos son contemporáneos, pues estamos diciendo de verdad que son contemporáneos. Nosotros es una aproximación. Nos movemos en tiempos geológicos. No sé si se ve. Sí. Y lo normal, y lo que habrán leído ustedes en muchos libros de texto, es que el Cuaternario es la época en la que aparecen las primeras industrias humanas, los primeros miembros del género Homo de verdad, pero eso tampoco es así. El principio del Cuaternario se sitúa en 1,8 millones de años. Y ahora vamos a ver que desde bastante tiempo atrás, desde el Plioceno, ya hay industrias líticas talladas y representantes de nuestra familia, aunque sean bastante primitivos. Luego también estamos acostumbrados a oír hablar de Pleistoceno, que el Cuaternario tiene dos periodos, el Pleistoceno y el Holoceno, pero es que ahora de lo que hablamos son de épocas magnéticas, de épocas en las que la polaridad del globo terrestre ha estado invertida. Por ejemplo, actualmente, desde hace 0,8, o sea, 800.000 años, iba a decir 0,8 millones de años, porque estamos habituados a hablar de esa manera, 800.000 años, estamos en la época Brunies, que es la polaridad que conocemos, con el polo norte donde lo vemos ahora y el polo sur donde lo vemos ahora. Pero antes de esa cronología, antes de 0,8 millones de años, estábamos en la época Maturiana, que la polaridad era exactamente la inversa de la que ahora conocemos. Eso está muy bien fechado y estos eventos paleomagnéticos, que están muy bien situados en el tiempo, son los que se utilizan actualmente más para fijar la cronología. El Matsuyama empieza hace 2,6 millones de años, en un periodo del Plioceno final que se llama Gelasiense, y actualmente hay una tendencia a retrasar el momento inicial del Pleistoceno en el Gelasiense. Eso coincide un poco más con la aparición de los primeros homínidos, los primeros representantes del género Homo, que es el Homo habilis, y la aparición de los primeros artefactos de piedra tallada, que hay consenso en aceptarlos hacia 2,3 millones de años, aunque actualmente hay también alguna hipótesis de alguna cosa publicada, y a lo mejor lo ven en algún sitio, de industrias más antiguas, ya próximas a los 3 millones de años, pero no hay consenso sobre esos materiales. Sobre las industrias de 2,3 millones de años, sí. Y luego de lo que vamos a hablar aquí no es de esas primeras industrias, sino ya del Tentocomplejo achelense, que surge coincidiendo con la aparición de los homínidos arcaicos, que es el Homo ergaster, muy parecidos físicamente a nosotros, aunque con un tamaño cerebral, con el del cerebro menor, pero con más fuerza, probablemente con mucho más fuerza que el Homo sapiens, con musculaturas desarrolladas y con con sistemas locomotrices perfectamente desarrollados. Entonces, el achelense surge un poco en la misma cronología, y la tendencia, aunque no universalmente aceptada, es a relacionar la aparición del Gaster con la tecnología, con el surgimiento de la tecnología achelense. Todo esto pasa en África. Estas cronologías que estoy diciendo y estas apariciones de estos primeros homínidos suceden en el continente africano, y ahí tienen algunos de los nombres de los yacimientos más importantes. Entre ellos está el de Olduvai, que vamos a ver algunas imágenes porque es el que mejor conozco, porque nuestro equipo ha trabajado
desde hace 10 años en ese yacimiento. El tecnocomplejo achelense, se lo he puesto ahí, es importante tener esa idea, quedarse con esa idea. Se caracteriza porque ya son capaces de hacer utensilios complejos mediante gestos técnicos encadenados complejos y creando volúmenes muy equilibrados, simétricos y que son muy aptos para lo que quieren hacer con ellos. Anteriormente, en las primeras industrias, lo que obtenían era un filo dando dos horas, extrayendo unas cuantas lascas en el borde de un canto y no eran capaces de hacer esas formas geométricas, esas formas tan estandarizadas. Eso es clave del tecnocomplejo achelense. Y también es clave la capacidad para extraer grandes lascas que les sirven de soporte para transformarlos en otros utensilios. Eso es una vista de Dubái. Que es una garganta, lo que ven al fondo es una garganta que ha erosionado depósitos lacustres. La pared del fondo de la imagen, esta pared de aquí, pues eso puede tener unos 40-50 metros de altura y son depósitos lacustres que conservan muy bien los yacimientos. La garganta tiene un recorrido por esos depósitos de casi 30 kilómetros y en los dos lados de la garganta hay muchos yacimientos, es decir, es un sitio espectacular para el trabajo que nosotros hacemos. Y luego hay unas grandes extensiones, la planicie que ven aquí arriba y que es exactamente igual del otro lado, pues debajo hay depósitos como esos, o sea que ahí hay una reserva de yacimientos espectacular. En Olduvai es uno de los sitios en donde se han encontrado las manifestaciones más antiguas de este achelense. Concretamente, hay esta pieza que tienen ahí, que procede de un yacimiento que está fechado entre 1,69 y 1,66 millones de años. La precisión de las dataciones en Olduvai es de las mejores, de las mayores que hay, porque son fechas hechas sobre los depósitos volcánicos, sobre isótopos del potasio y del argón, potasio-argón o argón-argón, y dan unos errores muy pequeños. En esta, 3.000 años de error sobre 1,66 millones de años es un error insignificante. Bueno, lo importante de esta pieza es lo que les decía antes, el equilibrio que tiene respecto a su eje central y también volumétricamente. Si vemos en sección las dos partes de esa pieza, hay un gran equilibrio formal en la pieza que están viendo. Hace años, cuando yo empezaba, o sea, hace medio siglo, lo que nos enseñaban es que el achelense evolucionaba y se hablaba de achelense inferior, de achelense medio, de achelense superior, incluso un poquitín antes el sistema Braille, que es un poco anterior, pues distinguía 7 u 8 estadios evolutivos dentro de ese achelense. Actualmente sabemos que eso no es así, que desde prácticamente el primer momento son capaces de hacer utensilios perfectamente equilibrados, y por eso muchos de los que nos dedicamos a esto ya hemos renunciado hace años a hablar de achelense inferior o achelense medio, hablamos exclusivamente de achelense. Y vemos que las formas de estos bifaces y de todas estas piezas está más vinculada con el trabajo que se ha realizado en los yacimientos que con un teórico avance tecnológico que desde el primer momento han sido capaces de esta pieza. Hace 50 años, si la encontramos en superficie, lo hubiéramos interpretado probablemente como achelense superior, y tiene casi 2 millones de años. En el yacimiento que yo trabajo, que es un poco más moderno, se llama Tiongo Corongo, TK abreviado, pues hay piezas como el bifaz que ven aquí, que tiene más de 30 centímetros de longitud. El yacimiento este es un poco más moderno, tiene 1,3 millones de años, pero piezas absolutamente equilibradas y estandarizadas, y que con un criterio
evolutivo como el que se manejaba antes, pues nos harían pensar en que eran muchísimo más recientes de lo que en realidad son. El nivel inferior de ese yacimiento, en el nivel inferior hay unos bifaces que específicamente han trabajado la punta. ¿Y saben ustedes para qué era? Estando excavando encontramos un termitero, restos de un termitero en ese nivel. Después, con los programas de traceología, de ver las huellas de utilización y de replicar excavando en termiteros para qué servían estos bifaces, pues hemos comprobado que hay todas las probabilidades en que para lo que los utilizaban era para escarbar sobre termiteros y extraer larvas. Los bifaces, otra cosa que ustedes oirán decir a veces, alguna vez, es que eran la navaja suiza del Paleolítico. No es verdad. Eran instrumentos muy especializados, no servían para cualquier cosa. Los hacían para cosas muy concretas. Estos los hacían para cavar en la tierra, otros los hacían en el nivel siguiente, que aparecen restos de elefantes y restos de mucha fauna y que está relacionada a la industria con esos animales, los hacían para intervenir sobre esos cadáveres y aprovechar esos restos. Entonces, necesitaban elementos cortantes más que la punta. Y es un nivel que está muy próximo en el tiempo al otro, hay algunos miles de años, pero muy poco tiempo entre los dos niveles, y los instrumentos que hay, la industria lítica que hay, son totalmente diferentes. Y no es por una razón evolutiva, sino por la actividad que han desarrollado en esos niveles. Bueno, ese HLS que estamos viendo, que el complejo HLS que aparece en África en casi 2 millones de años, pues les he dicho que en Dubái 1,66 millones de años, pero actualmente hay otros yacimientos, por ejemplo en Etiopía, en Melkakunture, que tiene 1,9 millones de años el HLS que se encuentra allí. O sea que desde esas cronologías existe en África. Y empieza a salir de África en dirección hacia Oriente Próximo, hacia Israel, a través de la península arábiga, en 1,5 millones de años aproximadamente. Hay un yacimiento muy importante en Israel, en la depresión del Jordán, que se llama Ubeidilla, que tiene esa cronología y es el yacimiento HLS más antiguo que se conoce fuera de África. A partir de ahí, en dirección hacia Oriente, pues en India hay otro yacimiento, Atirampakan, que tiene 1,6, digo con fechas, con dataciones numéricas, que tiene 1,6 millones de años. En China, que llega esta tecnología HLS, ya es en un momento más reciente, en casi 0,7, 0,8 millones de años. Pero en toda esa dirección, está surgiendo desde África, desde tiempos muy remotos. ¿Qué pasa en Europa? Pues pasa esto. Ese HLS que hay en el Próximo Oriente llega hasta el Cáucaso. Al norte de la cordillera caucásica, en Rusia, en Centro Europa, pues no conocemos nada que tenga que ver con la tecnología HLS. ¿Dónde lo volvemos a encontrar? En el suroeste de Europa. Pero el suroeste de Europa llega hasta el sur de Alemania, Francia y el sur de las Islas Británicas. Y por supuesto la península ibérica. ¿Por qué caminos llega aquí? Quizá vamos a ver otra diapositiva antes. No. ¿Por qué caminos llega hasta estas zonas? Pues una de las vías más sugerentes de que llegue es el estrecho de Gibraltar. Ya lo analizaremos con otra diapositiva un poco más despacio. Y la otra es a través de Grecia, a través de las islas del Egeo. Actualmente se conoce algún yacimiento por aquí, ahora lo vemos para atrás. No, estoy yendo para adelante, ¿no?
En Grecia se conocen algunos yacimientos y concretamente en la isla de Lesbos hay un yacimiento achelense muy claro. El mar Egeo ha conocido es una zona que hay movimientos tectónicos importantes, el nivel del mar ha cambiado mucho en el Pleistoceno y ha podido haber comunicación terrestre, aparte de que por arriba también la ha podido ver, y en Grecia se conoce también alguna cosa. El caso... A ver... No. Yo quiero ir para atrás. El caso es que es posible que ese haya sido uno de los caminos de llegada del achelense a Europa. Veremos dentro de un momento que hay también muchas diferencias entre el achelense que se conoce en las Islas Británicas, en Francia, en la parte norte de Francia, y también en el sur de Alemania y en Italia, con respecto al de la península ibérica. El camino probablemente más viable para que ese achelense haya llegado a la península ibérica es el estrecho de Gibraltar. Y uno de los elementos que nos hace pensar eso es la presencia de estas piezas que tienen ahí, que en nuestro argot las llamamos hendedores, en el Sotillo, cuando estamos excavando en el yacimiento del Sotillo, la gente de por allí, de Porzuna y de Malagón, que conocen perfectamente el paleolítico, el achelense, nos dice, bueno, vosotros llamarlas como queráis, nosotros las llamamos hachas de mano. Y eso de hachas de mano está muy bien aplicado, ese término, porque son piezas que tienen bordes espesos que sirven para empuñarlas. Y lo que es funcional es el filo en estas piezas. El borde se talla para que se puedan empuñar y para que con la mano se pueda manejar estas piezas para cortar con ellas. Son lascas muy grandes, de entre 15 y 20 centímetros en la dimensión mayor. En el achelense, estas piezas se conocen en todo África, en el achelense africano, y solo en la península ibérica, fuera del también en Oriente, claro. Lo que les decía antes, en Oriente Próximo, en India y en China se conocen también. Pero por aquí solo las conocemos en la península ibérica y en Aquitania, y un poco más al norte de Aquitania, pero del Loire no pasan. En el resto del continente del sureste de Europa, en el mapa que veíamos antes, no hay hendedores. Es decir, por eso que es por lo que algunos pensamos que puede haber dos vías de entrada en Europa, una desde el Egeo por Italia hacia el norte de Francia y otra más directa a través del estrecho de Gibraltar, que es la que ha llegado a la península ibérica. El estrecho de Gibraltar, en los momentos de bajo nivel del agua del mar, es decir, en las épocas glaciares, ha podido descender, en la última ha descendido del orden de los 100 metros. Ha estado 100 metros más bajo que en la actualidad, con lo cual la línea de costa es esta, no esta. Y hay islas, aparecen islotes por esta zona en el centro, es decir, que sería todavía bastante más estrecho de lo que lo vemos actualmente y sería más viable que pudiera haber habido algún contacto. Ahora, no podemos demostrarlo más que a través de esas equivalencias tecnológicas que vemos entre la península ibérica y el continente africano. Y luego hay fallas, hay sistemas de fallas importantes dentro del estrecho que pueden haber tenido, en verdad, un juego importante en los 2 millones de años del Pleistoceno y en el tiempo que es menos, el medio millón de años del que estamos hablando, porque los yacimientos achelenses más antiguos que conocemos en la península ibérica pues tienen cronologías inferiores a 500.000 años. Recuerden que les estaba hablando de 2 millones de años casi para el achelense en África, y aquí llega
hace menos de 500.000 años, o en un momento tardío de Siachelense. Es curioso y bueno, algo que les estaba diciendo antes, cuando en los años 70 y 80, cuando estas ideas no se tenían claras, demasiado claras, en Europa se hablaba de abeliense, de Achelense inferior, de Achelense medio. Ese Achelense inferior que estábamos hablando en Europa y que estábamos etiquetando como Achelense inferior y muy antiguo, en comparación con el Achelense africano, pues resultaba moderno. O sea que es una terminología que carece de sentido. Cuando llegan estos achelenses a la península ibérica, si es verdad, si es cierto esta hipótesis que les estoy presentando, si es correcta, pues cuando llegan hace medio millón de años, encuentran, hay poblaciones humanas en la península ibérica, porque ustedes lo saben que Atapuerca y los yacimientos de Orce están bien fechados, y por ejemplo Orce, Fuente Nueva 3, está datado en 1,2, entre 1,2 y 1,13 millones de años, y Barranco León, donde hay precisamente un diente humano, en 1,4 millones de años. O sea, hay poblaciones en la península ibérica, y ya lo... A ver. En Atapuerca, la cronología de algunos de los yacimientos de la Sima del Elefante, donde hay una magnífica mandíbula humana, es de 1,4 millones de años, y TD6, el yacimiento de TD6, que a lo mejor lo han visitado si han estado en Atapuerca, donde aparecieron los restos de Homo antecesor, pues está fechado en 800.000, en 0,8 millones de años. Todo eso es anterior a la llegada de esos achelenses. En el norte, más al norte del Loire, en Francia, y en el sur de Alemania, hay yacimientos, sobre todo en Francia, hay algún yacimiento con fechas un poco más altas de lo que les estoy diciendo. Hay yacimientos que están aparentemente bien fechados, que llegan hasta los 700.000 años. Es una razón, además, más para pensar que hay otra vía de acceso de esos achelenses a través de Italia y a través de la Provenza, en dirección al norte, que hay otra vía de acceso diferente de la península ibérica, que sea un poco más atrasada. Pero bien, cuando llegan se van a encontrar poblaciones, grupos humanos que no tienen la tecnología achelense, aunque la cronología de estos yacimientos es una cronología que en África corresponde a la tecnología achelense. Sin embargo, ni en Dolina, ni en el nivel 6 de Dolina, ni tampoco en Orce se comprueba que existe esta tecnología. Los yacimientos achelenses que encontramos en la península a partir de dataciones inferiores a los 500.000 años están en los depósitos fluviales. ¿Y por qué están en los depósitos fluviales? No porque vivieran solo en los valles de los ríos, ocupaban todo el territorio, están por estos grupos humanos, que por otra parte hay que pensar que eran muy poco numerosos, que podían ser grupos de alguna decena, de 2 decenas, 3 decenas de individuos, y población en conjunto en la península pues muy baja, menor que la de los grandes carnívoros, por ejemplo, a lo mejor unos miles, pero ni siquiera unas decenas de miles de individuos en toda la península ibérica. Ese es el orden de tamaño de estas poblaciones que tenemos que pensar. Bueno, pues les estaba diciendo que donde encontramos sus indicios, que es sobre todo la industria lítica, porque los restos humanos aparecen en muy pocos sitios, en Atapuerca, como hemos visto, y en pocos sitios más en todo este territorio del suroeste europeo. Los restos líticos los encontramos en los depósitos fluviales, perdónenme porque mi garganta es regular, los encontramos en estos depósitos fluviales,
porque es el único, el tipo de depósito más generalizado del Pleistoceno que se ha conservado. En las altas superficies no han quedado depósitos que puedan haber conservado la industria lítica. La encontramos muchas veces en superficie, luego lo veremos cuando hablemos de Ciudad Real, pero claro, cuando la encontramos en superficie podemos tener una idea aproximada de cuál puede ser su cronología, pero si no la encontramos en un depósito que se pueda fechar, no podemos establecer esa cronología. Entonces, los ríos, los valles que conocemos actualmente, el sistema fluvial que conocemos en la península en la actualidad, se empezó a formar a principios del Pleistoceno, hace 2 millones de años. Y desde entonces los valles se han ido encajando. Hace 2 millones de años, por ejemplo, en el valle del río Jarama, pues la llanura de inundación, la vega del río Jarama, hace 2 millones de años, estaba 100 metros por encima de donde circula el río en la actualidad. Y se ha ido encajando, formando sucesivos replanos que corresponden, son equivalentes a las vegas, a lo que ahora llamamos vega de un río, la plataforma inferior que está próxima al cauce. Bueno, pues en esos depósitos que se han conservado, en los retazos que no se han erosionado cuando se encajó el río, a veces aparecen restos de industria, y eso es lo que nos hace que las podamos fechar. No vivían solo en los valles, circulaban por todo el territorio y irían adaptándose y ocupando las zonas en las que obtenían recursos, y esos recursos eran fundamentalmente frutos comestibles, raíces y fauna que podían cazar, animales de talla media, tipo caballo y más pequeños, o los animales de talla más grande carroñeando los restos de cadáveres. Entonces, esta imagen que he puesto aquí es presentándoles el bosque galería, que existe muchas veces en las orillas de los ríos. Aquí hay, no sé si se ve bien, casi que se adivina, un homínido primitivo acechando qué pasa con la fauna que va a beber a esos sitios, a ver qué puede pillar por esas zonas. Y aquí hay otro contemplando a unos leones bebiendo, porque claro, hay que tener en cuenta que había animales muy peligrosos, lo mismo que los leones, igual que ahora están en África, aquí los teníamos también. Luego, sobre todo en los momentos de estiaje, en los momentos en que del verano, de la estación más seca, cuando el río disminuye el volumen de agua, generalmente quedan charcos. Esos son los momentos mejores para que estos grupos humanos fueran allí, porque la fauna también iba a beber, y es el momento en el que ellos podían cazar una presa y aprovechar esos recursos. ¿Qué es lo que pasa? Imagínense que un grupo humano llega a una ribera de un río y encuentra un cadáver de un animal o algo que puede cazar en ese punto. Pues tiene a su disposición también los cantos para tallar las herramientas que puede aplicar en esa actividad. Talla sus piezas, se quedan allí todos los residuos, ¿y qué es lo que pasa? Pues lo he representado acá. Es un poco por intentar explicarles qué es lo que nosotros encontramos cuando excavamos en estos depósitos. Bueno, los puntitos representan las lascas y las piezas que han abandonado en la orilla de ese río, pero el río vuelve a crecer otra vez en la siguiente estación lluviosa. Crece, desborda esa zona, y ¿qué es lo que hace? Desplazar, en el sentido de la corriente,
todos los materiales que antes estaban aquí, que los ha dispersado hacia aguas abajo. Y eso en repetidas ocasiones. Es decir, que nosotros cuando excavamos un depósito fluvial de estas características, como el que hemos excavado en el Sotillo, pues lo que encontramos allí es lo que el río ha desplazado, ha distribuido, pero en estos medios nunca es todo lo que se ha producido. Y la mayor parte de los yacimientos que excavamos pasan estas cosas, que no están todos los materiales que se tallaron, sino una parte. A veces una parte insignificante, pero que nos viene muy bien porque se puede fechar, y otras veces, como pasa en el Sotillo, cantidades muy importantes de piezas. Bueno, los yacimientos mejores, que Ignacio se ha referido a Ambrona, porque lo empezó a excavar en el yacimiento de Ambrona, pues los yacimientos mejores para nosotros son los que han conservado también la fauna. Y eso no pasa siempre, no pasa algunas veces. Y por ejemplo, eso que tienen, la concentración de huesos que tienen aquí, es un elefante prácticamente entero. El cráneo, una defensa en su posición, otra defensa desplazada, y aquí todos los restos. Y aquí una idea, es un animal probablemente muerto en una época de sequía muy prolongada, que es lo mismo que pasa en África cuando hablan de los cementerios de elefantes. Sí, existen los cementerios de elefantes, no porque lo lleven a enterrarlos en ningún sitio determinado, sino porque cuando hay sequías prolongadas acaban muriendo en los últimos sitios donde hay agua y donde hay hierba. Y esto es lo que pasaba en Ambrona. Las charcas que había por allí conservaban agua más tiempo y acababan muriendo estos animales en el borde de la charca. Si la charca volvía a crecer y a subir enseguida, pues preservaba estos restos, que si hubieran estado expuestos con exposición atmosférica durante un tiempo muy prolongado, pues se hubieran destruido sus huesos. Sin embargo, en muchos casos se han conservado, y todos esos restos nos vienen muy bien a nosotros para estudiar qué es lo que ha pasado y para interpretar qué es lo que se hizo con ellos. Son animales bastante grandes. Esta es su representación en comparación con un elefante africano actual. Son más grandes que los elefantes africanos actuales. Y para que se hagan una idea mejor, aquí tienen a una de nuestras compañeras, era la restauradora que en ese momento trabajaba en el yacimiento, junto a la pelvis de ese animalito, del animalito que veíamos antes. O sea, que eran animales grandísimos, que no cazaban, sino que aprovechaban. Porque se ha dicho de Ambrona, el equipo norteamericano que trabajó antes que nosotros, interpretaba que los conducían intencionadamente mediante fuego a zonas pantanosas y que allí los abatían. Pues no, eso es una hipótesis que ya no tiene mucho, no lo aceptamos, y lo que creemos es que son animales muertos en épocas de sequía prolongada y que aprovecharon sus restos. Estos son los yacimientos que más nos interesan a los paleolitistas, los que conservan la fauna, pero lamentablemente casi nunca pasa eso. Otras concentraciones muy interesantes son estas cosas tan enigmáticas que vemos en esta imagen, porque prácticamente todas las piezas que se ven aquí son hachas, bifaces, piezas grandes, no están ni siquiera las lascas de haberlo tallado. Esto es un yacimiento en Kenia, se llama Olorgesailie, está musealizado, este es Glyn Isaac, está musealizado y se conserva lo que excavaron. Nosotros aquí en Portomayor, en la provincia de Pontevedra, hemos encontrado un sitio, lo que pasa es que solo hemos excavado 8 metros cuadrados, no hemos tenido dinero para excavar más, seguiremos excavando, pero por ahora es muy poca la superficie que hemos excavado, y aparece lo mismo. Todo lo que ven aquí son artefactos, hendedores, bifaces, piezas de gran tamaño, y no están las lascas de haberlos tallado. Es decir, han ido con ellos allí a hacer la actividad que fuera, no los han
tallado en ese sitio. ¿Qué actividad hacían? Pues lamentablemente nos podemos imaginar que tenía que ver con la fauna, con el aprovechamiento de carne y de animales, de cadáveres o de animales que cazaban, pero en este yacimiento no se conserva fauna, no se conservan restos óseos, y lo único que podemos estudiar son los filos, y sobre los filos buscar huellas de uso y hacer interpretaciones a partir de esas huellas. Y en eso estamos. Bueno, pues estos yacimientos también son muy interesantes y se conservan mejor porque están en medios sedimentarios de baja energía, que no han el medio fluvial no ha tenido capacidad para desplazar esos restos. Estaban en la llanura de inundación. Cuando ha crecido el río ha dejado por decantación limos y arcillas que han sellado esos materiales, y allí se han conservado hasta que han llegado unos arqueólogos 300.000 años después a desenterrarlos. Esos yacimientos son muy interesantes y es otro de los tipos de yacimientos interesantes que se conocen. En el Guadiana, en la cuenca del Guadiana, pues también los yacimientos los encontramos en las terrazas del Pleistoceno medio. También hay una secuencia aquí de bastantes niveles de terraza, pero en las terrazas más antiguas no hemos encontrado restos. Hemos encontrado restos en estas dos terrazas. Esta que puede equivaler a Albalá, que es otro yacimiento que está aquí en el Guadiana, muy cerca de Alarcos, y esta otra que puede corresponder al Sotillo, aunque no lo tenemos claro porque es una fuente, es el río Becea, y a lo mejor también corresponde a esta terraza, el sistema de terrazas del río Becea. No tenemos muy claro cómo hacer la equivalencia con la secuencia de terrazas del Guadiana, pero en cualquier caso nos estamos moviendo en un momento dentro del Pleistoceno medio avanzado. En el Duero, bueno, esto de aquí abajo corresponde al Duero y pasa exactamente lo mismo. En la península ibérica, la mayor parte prácticamente todos los yacimientos atenienses que conocemos están en formaciones de la vertiente atlántica, desde el Miño hasta el Guadalquivir, y en estas posiciones los sistemas de terraza. Sin embargo, en la vertiente mediterránea apenas se conservan, no hay yacimientos, hay indicios, piezas sueltas, pero no se han encontrado hasta ahora yacimientos con un alto número de restos. ¿Y por qué? Me dirán, pues sencillamente por el clima mediterráneo. El clima mediterráneo produce crecidas, avenidas, avalanchas en los ríos, y ha hecho que se dispersen totalmente esas acumulaciones de restos que estaban en los valles. Esa es la explicación que encontramos, porque evidentemente no hay ningún impedimento para que hubiera poblaciones humanas en el litoral mediterráneo y en la cuenca mediterránea. No hay ninguna dificultad, tendrían que moverse por allí, pero no se han conservado los yacimientos. Y bueno, después de todo este rollo que les he soltado, ahora entramos un poco, si les parece, en la provincia de Ciudad Real. Y en efecto sí voy a hablar, decir 3 palabras de cómo empezó todo esto. De la mili prefiero no hablar. Este trabajo fue el primero que se hizo aquí sobre el Paleolítico, en esta provincia, en esta región, en donde antes pues no se conocía, antes del año 1971, que fue cuando hice este trabajo junto con un geólogo de aquí, de Ciudad Real, Efraín Redondo. Pues antes no se conocían yacimientos, y en esas salidas que hacía desde el cuartel pude identificar pues 15 o 20 yacimientos, gran parte de ellos en superficie, pero alguno en estratigrafía. Y hay yacimientos posiblemente desde el Paleolítico superior, en la dehesilla del Emperador, en una terraza baja del Guadiana, muchos en superficie, como el Cerro de la Atalaya
inmediato aquí a Ciudad Real, si se pasean por allí, pues van a encontrar, a lo mejor alguno ya lo ha hecho, pues materiales tallados, núcleos y lascas, sobre todo del Paleolítico medio musterienses. Entonces encontré también algún yacimiento en estratigrafía, por ejemplo Albalá, el yacimiento que también se está excavando ahora, lo encontré por aquellos años, está en la Terracena, 8 metros del río Guadiana, y ha sido durante muchos años una referencia importante dentro de la peninsular, porque no es que haya muchísimos yacimientos en estratigrafía. Teníamos muy pocos materiales, porque entonces no excavábamos, lo que hacía era revisar los perfiles, los cortes estratigráficos naturales que había y coger las piezas que se veían en los cortes. Entonces, había una serie conocida, pues un centenar de piezas o algo así, pero venían de estratigrafía. Y en Puente Morena, en el río Zabalón, que está muy cerca de Albalá también, pues varios niveles con industria. Fue la primera llamada de atención de que existían bastantes yacimientos, que era una zona prometedora donde podían existir bastantes yacimientos paleolíticos. Y curiosamente, los paleolíticos medios, los musterienses, estos que encontrábamos asociados a relieves cuarcíticos, que parecen talleres, porque lo que se ve en ellos son núcleos y residuos de la talla, lascas, pues por todas partes. Luego ya veremos algún ejemplo hablando de Porzuna, de lo que hay por todos los lados. En los años siguientes se continuó trabajando. Yo ya no estaba por aquí, estaba en otras zonas, y hubo otras personas, fundamentalmente el equipo que trabajaba con el profesor Vallespín, que aquí hay algún representante también de ese equipo, pues sí, que sigue vivo. El profesor Vallespín falleció hace poco, hace algunos años. Pues estudiaron un yacimiento importantísimo que llamaron Porzuna. Está en las Casas del Río, que es un anexo de Porzuna, y son varios yacimientos. Hay como 4 kilómetros de valle, después lo veremos en algún mapa, lleno de industria lítica. Estos yacimientos los prospectaron personas locales y hicieron colecciones enormes, que Ignacio lo sabe muy bien porque parte de ellas las tiene en el museo. Y cuando digo enormes, hablo de colecciones de decenas de miles de piezas. Haciendo un cálculo por lo bajo, de estos yacimientos de Porzuna han salido más de 100.000 piezas, porque ya no solo todos los prospectores locales, sino que a raíz de esa publicación, que hay unas piezas magníficas en los dibujos, vino gente de toda España y de parte del extranjero a buscar materiales de industria lítica a Porzuna. El resultado de eso, lamentablemente, es que no queda nada en esos yacimientos. Te paseas por ellos y sí, encuentras alguna pieza o ninguna, pero prácticamente han desaparecido. Como luego voy a hablar de ellos, no sigo comentando esto, pero en realidad en este momento, cuando se publicaron, pues fue una llamada de atención que incrementó el interés del paleolítico de la provincia de Ciudad Real. Pues fue muy llamativo. Hubo una tesis doctoral de Antonio Ciudad sobre el achenense y el musteriense, y hubo no solo estas publicaciones que he puesto aquí, hubo muchísimas más publicaciones que pues ya dejaron claro que aquí existía una densidad importante de yacimientos. Y por esos años, se encontró también el yacimiento de El Sotillo, en el que nosotros hemos excavado. La primera publicación es de 1983 y ya los materiales que se publicaban ahí
daban una idea de que se trataba de un yacimiento importante y que además estaba en estratigrafía, porque los materiales importantes de más entidad empezaron a aparecer cuando se drenó el canal de drenaje de la fuente que existe allí y no estaban en superficie, estaban enterrados. Luego sus materiales venían de una posición estratigráfica. Aparte de esos materiales que estaban enterrados, en superficie está lleno de industria lítica y hay muchas personas que tienen materiales recogidos allí en el Sotillo. En el año 2008, bueno, en la posición del Sotillo, seguro que la saben mejor que yo, está cerca del embalse de Aset, está en el término municipal de Malagón, a medio camino entre Malagón y Porzuna y en la cuenca del río Becea, entre dos cadenas montañosas que delimitan perfectamente esta zona, esta planicie tan llamativa y que tiene mucho interés porque nos está dando una visión clara de cómo era la topografía en la época de estos yacimientos. Estos ríos, incluido el Guadiana en esta zona, aguas abajo ya no pasa eso, pero estos ríos se han encajado muy poco, han profundizado su cauce poquísimo. Las terrazas más altas del Guadiana están en cotas de 25 metros sobre el nivel del río, mientras que en el Duero o en el Tajo las terrazas más altas llegan a estar a 150 metros, se han encajado muchísimo más los valles. Son cuestiones tectónicas las que explican ese fenómeno, pero lo que quiere decir es que el relieve que vemos actualmente ha variado muy poco. Y al ser tan plano, también ha favorecido la formación de lagunas, que es otro elemento muy significativo y que probablemente contribuye a explicar la presencia humana tan exuberante, tan magnífica, tan rica en todos estos entornos. Bueno, nosotros lo que hemos excavado aquí, ya decía antes que se excavó en el año 2008, porque hubo una excavación de urgencia, una conducción de agua que se hizo desde la Torre de Abrán para llevar agua al embalse de Aset, que se adivina por ahí, y esa conducción pasaba muy cerca de la carretera, más cerca que esos sondeos, por aquí a lo mejor, hicieron una excavación de urgencia, Antonio Gómez de Laguna, para poder justificar que pasara por allí la tubería que iban a meter. Realmente trabajaron en una zona marginal del yacimiento, es más hacia el interior donde están las concentraciones importantes. Nosotros estuvimos muy bien asesorados por los prospectores locales que nos explicaron muy bien dónde eran las zonas que aparecían más materiales y por eso excavamos un poquito más hacia el interior. Excavamos este sondeo de aquí, este otro, bueno, aquí se ven mejor estos dos sondeos, esta trinchera que tenía una finalidad estratigráfica, pero como vimos que había ahí todavía grandes concentraciones de materiales, pues excavamos ahí también. En el sondeo que veían más hacia este relieve, más hacia el interior, es en el que encontramos la concentración mayor de industria HLS, que estaba en este nivel 5, que es un nivel fluvial, del tipo de lo que les explicaba antes, que han tallado a los humanos y ha pasado, después ha circulado el agua y ha extendido un poco pues esos residuos que habían de la industria lítica que había quedado allí. Sin embargo, aquí los había dispersado muy poco porque era un canal que arrancaba de la ladera inmediata y que no tenía excesiva energía. O sea que los ha desplazado, pero el desplazamiento no es muy grande. La estratigrafía, siempre excavábamos
con la estratigrafía delante para tener muy claro todo el mundo donde se estaba excavando. Pues la estratigrafía es esta que ven aquí. Y el único nivel que tenía esa industria es ese nivel, este nivel, el nivel inferior, que es un nivel fluvial en el que, no sé si ahí se verá mejor, puede que se vea mejor, ahí hemos obtenido esas fechas, una entre 300 que tiene 303.000 más menos 25.000 años, 25.000, y nosotros nos hemos quedado con los 350.000 para redondearlo y hacerlo un poco más viejo quizá. Y hay otra fecha que es inferior de 258 más menos 17.000 años. Está más o menos en esa cronología el yacimiento, que es la cronología que estamos encontrando es la cronología con aproximaciones de algunas decenas de miles de años para otros yacimientos anchilenses en el resto de la vertiente atlántica de la península. Luego también hay polen de los niveles superiores, que no he insistido antes en ellos, son niveles mucho más recientes. Son del Pleistoceno superior, incluso del Holoceno, son otro canal diferente que ha pasado sobre esos depósitos anteriores y los ha sepultado. Hemos hecho polen también en toda la estratigrafía y se ha identificado un clima templado húmedo que es muy favorable para que haya una cobertura vegetal importantísima, sobre todo arbustiva, sobre todo arbustos y una gran variedad de especies. Y también herbáceas, también muchas herbáceas y manchas de árboles, pero una vegetación exuberante que favorecería la presencia de animales, y junto a las charcas que existían en la zona, que explica un poco la atracción de todos estos puntos. La concentración de industria en los 14 metros cuadrados excavados en el sector A y en el sector B es impresionante, son 3.200 piezas que da una densidad de 641 piezas por metro cúbico en uno de los sectores y 514 en el otro. Es una densidad exagerada. Por ejemplo, Pinedo, en el Tajo, que es un yacimiento rico, no llegaba a 100 piezas por metro cúbico y siempre se ha considerado que es un yacimiento importante y denso y rico. Esto es absolutamente una exageración. Y dentro de esas 3.200 piezas hay 445 utensilios en lascas retocadas y 120 configurados, bifaces, hendedores, macrolascas configuradas, es decir, artefactos que se han hecho para trabajar con ellos. No tenemos la fauna para poder tener una idea más clara de qué es lo que ha pasado en estos sitios, pero la densidad es importantísima. Y por otro lado, el tipo de piezas, estos son unos ejemplos de hendedores, que son las piezas que los vinculan con los yacimientos africanos, con este tecnocomplejo africano. Los bifaces, lo que les decía hace un rato, pues hay bifaces pequeñísimos. Estos son 5 centímetros, o sea que estos bifaces tienen en torno a 9-12 centímetros, mientras que otros pasan de los 20 centímetros. Evidentemente no servían para lo mismo. O sea, hay una variedad de piezas con las que también es muy interesante observar. En la trinchera CD, la que veíamos en una imagen anterior, pues se detectó una zona con industria de tipo paleolítico medio y concentraciones todavía más exageradas. Aquí hemos excavado, estos son 4 metros cuadrados. Hay del orden de las 5 o 6.000 piezas de ese nivel, de esos 4 metros cuadrados. Aquí hay alguna persona que nos veía excavar y veía lo que encontrábamos y que estábamos continuamente sacando piezas.
registrábamos del orden de 100 piezas a la hora en este nivel. Espectacular. Una concentración que la vemos, este es el nivel 2D, este nivel y este nivel, el nivel 3, que son los paleolíticos medios, una concentración impresionante. El nivel 4 tiene industria achelense, por eso es también la importancia de este yacimiento, porque hay estratos con industrias distintas, y eso es absolutamente casi único en yacimientos del Paleolítico inferior. El nivel 2D, aquí hay una fecha de OSL que todavía no está publicada, que es del orden de los 60.000 años. Esta industria es una buena fecha para industrias musterienses. Y tenemos una fecha de este achelense de aquí que está entre 150 y 200.000 años y que tenemos que repetirla y comprobarla porque sería muy importante, sería de los últimos achelenses que conoceríamos fechados en la península ibérica, y son materiales muy parecidos a los del nivel anterior, el que tiene 400.000 años. Estamos estudiando todavía estos materiales. Acabamos de acabar en el 2019 y estos estudios llevan su tiempo. Hemos publicado hace unos meses, el nivel HLS más antiguo, el de los 300.000 años, pero estos estamos todavía con ellos. Los materiales HLS de ese nivel son absolutamente comparables con los del nivel más antiguo. También nos sirve para insistir en que esto de la evolución tecnológica a estas escalas no funciona. Mientras que el nivel musteriense pues son industrias claramente musterienses, sobre todo raederas con retoque de tipo quina, núcleos discoides con alguna extracción preferencial que los aproxima a los núcleos Levallois, aunque no es realmente un núcleo Levallois, pero son industrias musterienses de tipo charentiense, es la interpretación que hacemos de ellas, de esas industrias, que las tenemos en estudio y que serán también una referencia muy importante, porque conocemos muchos yacimientos musterienses en superficie en Ciudad Real, pero estratificados, que yo me dé cuenta, este es el único. Después, lo que hemos hecho en el término municipal de Porzuna, que es donde se conocían en la zona de las Casas del Río esos yacimientos de Porzuna, publicados por el equipo del profesor Vallespí en las Casas del Río. Bueno, pues lo que hemos intentado es, hemos hecho una prospección intentando localizar puntos con industria. Hemos localizado 34, este está fuera del término, está allá en Malagón, pero bueno, está muy próximo a Porzuna. Hemos localizado 34 puntos que en superficie están llenos de industria lítica. Algunos, hemos intentado encontrar cosas en estratigrafía y específicamente hemos hecho un esfuerzo especial en encontrar estratigrafía en los yacimientos de la zona de las Casas del Río, de los achelenses, porque bien, podrían estar actualmente en superficie todos esos materiales, pero proceder de algún depósito que hubiera debajo. Pues lamentablemente no hay depósitos que tengan industria en ninguno de esos yacimientos de las Casas del Río. Son yacimientos superficiales, pero el HLS de las Casas del Río es equivalente a lo que vemos en el Sotillo. Habrá que acabar de comprobar lo que pasa en el nivel 4 de la trinchera CD, el que tiene una datación entre 150 y 200.000 años. Habrá que asegurar esa datación para pensar si puede haber ahí también dos momentos diferentes de esas industrias achelenses. En eso estamos. En una terraza de más 12 metros, un punto un poco por encima de donde aparecen esos yacimientos que estoy diciendo, los más interesantes, los achelenses de Porzuna, pues en un nivel un poco más alto. Sin embargo, sí aparece una pieza en estratigrafía que está en el museo y que es una de las pocas piezas en posición estratigráfica en un depósito antiguo que evidentemente es
tiene una geología anterior a todos esos HLS que estamos viendo. Es un núcleo discoidal que puede llegar a tener, a lo mejor puede estar entre sobre los 450 años. Habría que hacer una fecha y está en vías de hacerse la fecha, pero por ahí podría andar. Es la pieza más antigua de todos esos yacimientos. Y bueno, lo que nos encontramos aquí es esas extensas planicies, esas topografías iguales que las que vemos en la actualidad, que estarían salpicadas de manchas de agua y también con canales parecidos, fluviales parecidos a lo que es el actual Buyaque, con un recorrido sinuoso y con brazos abandonados que en momentos de estaciones lluviosas podían llevar agua, mucha agua y una vegetación que no tiene nada que ver con la actual, mucho más exuberante y más rica, y que es la que explicaría la presencia humana en estas zonas. Y otro foco que hemos visto que explica la posición de los yacimientos son las fuentes que existen en las laderas de los ríos. La fuente, este es el Sotillo, el yacimiento, las zonas que hemos excavado están por aquí, y esta es la fuente, la magnífica fuente que existe en la zona. Estas fuentes están también en otros puntos y hay que hacer sondeos en esos puntos a ver si también hay yacimientos. Lo que les estoy diciendo y lo que les acabo de decir está escrito ahí, pero vamos, ya se lo he dicho. Y lo que digo al final, la intensa presencia de grupos humanos durante el dilatado tiempo que sugieren las concentraciones de industria registradas en el Sotillo y en los yacimientos conocidos en Porzuna, solo puede encontrar explicación en la existencia de un ecosistema atractivo que haría posible una abundante y variada representación faunística y una gran riqueza de recursos alimenticios. Y nada más, siento haberme extendido un poco.